Desde el 2003 hasta en la actualidad se ha mantenido en la élite del fútbol venezolano, pasando por los equipos más ganadores de nuestro balompié y además consiguiendo en la mayoría títulos. Hablamos de Javier Milán, que desde su llegada a Venezuela no ha dejado de cosechar alegrías. Entre profes se complace en poder conocer en primera persona cada una de esas experiencias y vivencias que le han hecho consolidarse como un preparador físico ganador. Disfrútenla. Bienvenido, Javi, a esta charla de hoy en Entre Profes, que espero que sea un gusto poder tenerte y que nos compartas un poco de esa experiencia del lado de una persona que ha sido exitosa en Venezuela, en casi todos los equipos que ha estado, ha podido ser campeón también, trabajar al lado también de un técnico ganador que exige bastante a sus jugadores o al que está alrededor de él. Y bueno, es un gusto escuchar a un argentino que, como he dicho, que ya es más venezolano que creo que argentino. Saludos, Javi, bienvenido. Hola, Rudy. Hola, Salvador. Buenas tardes a ustedes. Y bueno, aquí estamos, pasando este tiempo. Perfecto, Javi. Ya para meternos en contexto, quisiera que nos conversaras y nos compartieras un poco de cómo te inicias en el mundo del entrenamiento y la preparación física. Bueno, el tema fue sencillo. Me gustaba el fútbol, como no me daba para jugar, el lugar en el fútbol era otro. Y en ese momento, en el club donde yo jugaba ahí en el pueblo, Rodolfo Paladini fue a trabajar con nosotros. Y fue como que se despertó un poquito y, bueno, no puede ser jugando, pero por acá puede ser. Así que terminé la secundaria y, bueno, empecé a hacer el profesorado de educación física, pero ya sabiendo que lo que quería era ser preparador físico. Así que, nada, comenzamos, así comenzó todo. Bueno, después, a medida que fue pasando el tiempo, terminamos el profesorado. Mientras hice el profesorado, iba trabajando y además iba haciendo cursos de capacitación. Y bueno, terminé el profesorado en el 2001 y en el 2003 salió la posibilidad para venirme para acá, para Venezuela. Javi, quisiera que nos comentaras un poco también, los preparadores físicos venezolanos han tenido mucha influencia de lo que es el preparador físico argentino. Y bueno, ya de hace años con Horacio Daguerre, también de Rodolfo, Pablo Fernández. Y bueno, también tú eres de esa escuela como tal. ¿Y cómo ha sido cómo fue esa adaptación al fútbol venezolano? ¿Qué te encontraste en esos momentos? Y cómo ha ido desarrollando tu trabajo dentro del fútbol venezolano. Sí, como vos bien lo decís, yo creo que quien inició todo aquí fue Pablo, cuando vino a trabajar, si no me equivoco, creo que Pablo llegó con Raúl Cavalieri, y después viene con Manuel, y de la mano de Pablo llega Rodo, y Rodo sí creo, o sea, Pablo fue la entrada, y Rodolfo fue quien quizás tuvo mucha más injerencia en todo esto de la preparación física. Y bueno, después de la mano de Rodolfo y de Pablo fuimos llegando los demás. En cuanto a la preparación para llegar acá, o sea, de donde yo venía, que era una competición semiprofesional, que era donde yo estaba trabajando en Argentina.
las condiciones de trabajo eran muy, muy similares acá, o era lo que yo pensaba. Cuando llegué acá, el golpe fue grande porque cuando yo llegué, los materiales eran muy pocos, las posibilidades de trabajo había que rebuscársela mucho, los clubes no tenían lugares de entrenamiento, iban boyando de un lado para el otro. Entonces, todo eso complicaba un poquito. A medida que pasó el tiempo, ya los clubes fueron buscando su lugar de trabajo. Eso le daba la posibilidad de tener, de alguna manera, más material para poder desarrollar los mismos. Y bueno, hasta que yo he pasado por muchos clubes, pero la mayoría han tenido esa dirección, buscar un lugar de trabajo y mejorar la utilería y mejorar el material del trabajo. También ha habido muchos profes venezolanos que han posibilitado, y hay muchos profes venezolanos que inclusive han comprado ellos su material y han hecho ellos su propia utilería y la van llevando a los clubes a donde van. Hoy yo creo que en muchos clubes, por lo menos en los últimos que he podido trabajar, ya tienen su espacio y eso le da la posibilidad de tener material de trabajo. Javi, quisiera que nos comentaras cómo, si bien es cierto, Venezuela ha tenido, como ya lo comentó Rudy, mucha influencia argentina, pero específicamente de una zona, ¿no? Quizás Rosario. Quisiera que nos comentara por qué Rosario exporta tanto o se da muchos preparadores físicos. ¿Qué tienen en específico esa zona que esa profesión llegó a Venezuela? Bueno, o sea, el primer paso es que al llegar Pablo Fernández y al él tener un buen desempeño en Táchira y en Caracas, que fue en los clubes donde estuvo en una primera instancia, le abre la puerta a los demás. Como somos todos de ahí de la zona, se hace más fácil para recomendar. También han llegado de otros lugares de Argentina, pero la mayoría que llegamos digamos, de la mano de Rodolfo, de la mano de Pablo, llegamos porque ellos nos conocen a nosotros y porque nosotros trabajamos ahí. ¿Por qué hay tanto de esa zona? Bueno, te explico, más o menos. Si escuchan mis compañeros de trabajo se van a reír porque ellos dicen que Casilda no existe. Casilda es mi ciudad, es una ciudad que debe tener 30.000 habitantes, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, y tiene una zona de influencia que son pueblos que quedan a 15 minutos, media hora de Casilda, que no es muy grande. A su vez, Casilda queda como a 50 minutos, una hora de Rosario. Eso da la posibilidad a la Liga Casildense y a los clubes de la Liga Casildense que puedan desarrollar sus entrenamientos de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que quedan libres de Newell's de Central que no consiguen equipo, entonces pasan 6 meses o un año, lo que puedan, jugando en esa liga. A su vez, los que tienen que estudiar, que van a estudiar a Rosario, le da la posibilidad de viajar a la noche a entrenar. Es una liga que, te digo, es semiprofesional porque todo el mundo tiene un trabajo aparte y en la noche van a entrenar. Entonces nosotros ahí en ese espacio de trabajo fue que nos fuimos desarrollando y en ese espacio de trabajo fue que nos fuimos conociendo y a su vez siempre uno recomendaba al otro a la hora de venir aquí a trabajar a Venezuela. Javi, quisiera que nos contaran un poco cuál ha sido o cuáles han sido las experiencias más significativas que has tenido dentro del fútbol venezolano. Las más significativas. Sin duda Zamora fue una, porque tuvimos la posibilidad de comenzar y apuntalar un proyecto que después continuó con los años, aún no estando nosotros ahí. La de Caracas fue otra porque
tuvimos que, ante un cambio de enfoque, porque siempre Caracas se había caracterizado por ser un club en donde tenía muy buena plantilla y jugadores de selección y quizás los mejores pagos de la liga, y había conseguido muchos títulos. Y nosotros, bueno, con un enfoque diferente, con un plantel que prioriza los jugadores formados en el club, apuntalado con 2 o 3 jugadores de experiencia. Fue también una experiencia enriquecedora, porque fue difícil, sobre todo en los 2 primeros años, y tuvimos la posibilidad el último año de conseguir el tan anhelado campeonato. Y a nivel personal, aunque fue muy corta, pero para mí fue muy gratificante, fueron los 4 meses o 5 meses que estuve en Carabobo, en el 2016. Javi, coméntanos un poquito cómo tu día a día al lado de Noel San Vicente. Ya lo comentó Rudy bueno, que para muchos es el entrenador más exitoso de Venezuela. Quisiera saber cómo es esa interacción día a día, cómo planifican esa relación entrenador-preparador físico. Sin duda, yo creo que sin duda es el más exitoso y sin dudas es el más exigente. Con los jugadores, con la gente que estamos alrededor, con él mismo, con los dirigentes, con todos. Y yo creo que por ahí también va la clave de su éxito. Nosotros, en Caracas, a medida que fuimos estando, fuimos ganando espacios que en el club había, pero que no estaban siendo utilizados, y pudimos acondicionar un muy buen espacio para el gimnasio. Entonces ya este último tiempo, la dinámica antes del entrenamiento, pasamos siempre a hacer algo en el gimnasio. A veces un poquito más largo, a veces un poquito más corto, pero siempre pasamos por ahí. Anteriormente, anterior a eso, siempre con Noel nos juntábamos, con Mauricio, con toda la gente del cuerpo técnico, y hablamos generalmente de lo que vamos a hacer en el entrenamiento, de definir algunas cositas, porque después de los entrenamientos siempre nos reunimos para conversar sobre el entrenamiento, y hay un día en la semana que tratamos de reunirnos para ver cómo va a ser la semana siguiente y de qué manera la vamos a llevar a cabo. También un poco comentarnos acerca de tu experiencia con los clubes venezolanos en la competencia internacional. En este último torneo, bueno, estábamos en la Copa, que estaban participando en la Copa Libertadores. El año pasado estuvieron también en Suramericana con muy buena participación. Y bueno, comentar un poco acerca de ese ritmo internacional que el futbolista venezolano a veces, o a los equipos venezolanos todavía nos cuesta un poco ir o trascender un poco más allá. Quisiera que nos comentaras a ver un poco acerca de esa competencia entre la cultura venezolana y quizás con el resto de Sudamérica, y cómo poder contrarrestar un poco eso, ¿no? Hay varias características que tiene el fútbol venezolano que nos aleja un poquito de los demás. El punto número 1 es que nosotros jugamos en horarios donde el clima es muy inhóspito. Y entonces, en ese tipo de clima, 3 de la tarde, 4 de la tarde, en ciudades como Maracaibo, como Barinas, como Acarigua, 11 de la mañana, no le permiten al jugador desarrollar un ritmo de juego elevado, porque con esas temperaturas es muy complicado. Eso por un lado. Por otro lado, a veces el
el arbitraje no es como el internacional que deja jugar, sino que se corta mucho. Nosotros en un tiempo llevábamos el tiempo de juego efectivo y en Venezuela el tiempo de juego efectivo era muy bajo, inclusive había veces que no llegaba ni siquiera a los 45 minutos, cuando a nivel internacional siempre está entre 55 y 60. Entonces la diferencia es muy grande desde ese punto. Yo creo que si nosotros buscaríamos la manera de que se juegue en horarios donde el calor no sea tan inclemente y desde la propuesta futbolística se piense en jugar y no en buscar de alguna manera atajos al reglamento para que el tiempo pase, yo creo que de esa manera estaríamos un poquito mejor preparados. Porque en el plano internacional se juega mucho, se juega muy rápido, los árbitros cortan poco. Aquí nosotros generalmente cuando tenemos partidos que los árbitros son los árbitros internacionales, siempre tienden a jugarse un poquito más. Y haciendo referencia a esto mismo de un poco las características del fútbol venezolano, y tú que ya has pasado por varios equipos y varios estados, varias también culturas dentro del país, y también varias generaciones de jugadores, que nos hablaron un poco de acerca de la evolución, cómo tú has visto esa evolución del futbolista venezolano y cómo tú también has evolucionado en cuanto a tu metodología de trabajo. Entonces son esas dos preguntas. ¿Cómo has visto la evolución del jugador venezolano y tu evolución también como profesional dentro del fútbol? Yo creo que el fútbol, sobre todo aquí en Venezuela, ha tenido un boom que fue la Copa América, que fue la que le permitió tener mejores estadios y le permitió de alguna manera tener mejores sitios de trabajo, aunque algunos se han ido perdiendo por mantenimiento, pero ese es otro tema. Pero yo creo que eso fue un salto importante. Después el tema económico del fútbol y del país también ha ayudado mucho porque hoy por hoy los jugadores venezolanos, aunque comparándose con jugadores de otro fútbol no cobran mucho, por decirlo de alguna manera, comparándose con la gente que vive en Venezuela y que por ahí tiene profesiones, tiene un buen sueldo. Entonces eso ha hecho que los muchachos se dediquen un poquito más porque tienen una posibilidad de vida que antes no la había. Antes, cuando yo llegué a Venezuela, un jugador de fútbol no ganaba mucho dinero, entonces nadie estimulaba a que siga jugando. Generalmente la familia le decía, no juegues más y seguí estudiando, seguí una carrera. Hoy es diferente, hoy se ve mucho que inclusive los padres alientan mucho a que los chicos jueguen al fútbol, cosa que a veces no es del todo buena, porque yo creo que el tema pasa por una formación integral, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta cuántos o cuáles de esos jugadores van a llegar a ser profesionales. Entonces, si bien se van a formar en el fútbol y tienen una posibilidad de ser futbolistas profesionales, también hay que formar en un aspecto integral, porque nosotros no sabemos cuánto van a llegar. Entonces, que el que no llega, por lo menos sea gente de bien y que le pueda servir a la sociedad. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto al tema personal, la evolución también creo que siguió a la evolución de los jugadores. El hecho de que el jugador se interese más por mejorar su rendimiento y demás, hace que uno, o obliga a uno a que también busque más herramientas o más posibilidades de llegar a ese mejoramiento del rendimiento. Javi, y al hilo de lo que estás comentando, me gustaría que viajáramos en el tiempo 10 años
¿sí? Hacia adelante y que nos comentaras cómo vislumbras el fútbol venezolano. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que si le hacemos algunos ajustes, yo lo vislumbro bien porque el fútbol hoy en el país tiene muchísimo más arraigo que hace un tiempo atrás. Inclusive creo que no te voy a decir que ha corrido al béisbol y al básquet, pero sí ahora la gente está mucho más pendiente. Y como te digo, creo que si ajustamos algunas cositas, creo que va a tener un crecimiento grande, porque también tenemos jugadores que están saliendo al exterior y que en algún momento de sus carreras podrían volver y podrían aportar bastante de lo que han vivido ellos en otros países. Javi, también tú que pudiste vivir de cerca o trabajar de cerca también con Rodolfo, ¿qué aspectos has tomado un poco de Rodolfo, siendo uno de esos que para ti también, digamos, fue o es un referente, fue la persona que te ayudó a poder ir a Venezuela? Algunos aspectos que has tomado de él, que lo has llevado también a la práctica o que te han servido también en la misma vida para poder progresar y avanzar, crecer también como persona. Mira, para mí Rodolfo es un referente, sin ninguna duda. Y el aspecto que he tomado de él, muchísimo. De cómo prepararme, de cómo encarar la planificación, de cómo manejar algunas características o algún tipo de alternativa que se pueda presentar. Mucho, porque además yo también lo tuve a Rodolfo como preparador físico, o sea, no como compañero, sino que yo era jugador y él era preparador físico. Y bueno, me agrada muchas cosas, sobre todo cómo él intenta llegar al jugador y cómo desarrolla las actividades y la creatividad que tiene para ir haciendo actividades y para ir realizando trabajos. Javi, fuera de micrófono nos comentabas bueno, que has estado hoy estudiando. Quisiera que nos compartieras un poco qué has estado leyendo, qué has estado viendo, sobre todo para nuestros oyentes que puedan tomar esa referencia y también crecer como tú. Mira, nosotros tenemos la suerte de disponer en el club de los GPS y sinceramente yo creo que los tenemos subutilizados y yo le quiero dar mayor utilidad, y entonces estoy buscando información sobre el tema y para ver sobre qué datos prestar más atención, de qué manera, y todo ese tipo de cosas que nos va a permitir en un futuro tener un mejor panorama de la dosificación del entrenamiento, poder anticipar posible cuando estamos aumentando probabilidad de lesión, entonces para cambiar trabajos o para referenciar a algunos jugadores. Entonces, bueno, estoy en eso, estoy buscando información, estoy tratando de leer y estoy viendo de qué manera lo voy acomodando también, porque como lo hablábamos con Rudy la semana pasada, aquí en Venezuela no hay estudios, tenemos estudios afuera, entonces de alguna manera ordenar todos esos datos que tenemos, ver a cuáles datos le prestamos atención o cuáles datos son más importantes que los demás, para determinar
en qué punto podemos mejorar el rendimiento y en qué punto podemos evitar que nuestros jugadores sean más propensos a lesiones. Bien, Javi, otra cosa que ya para ir un poco cerrando, Venezuela también tiene ciertas condicionantes, esto lo hablaba ya con otro profe, lo que es la cuestión también de los viajes. Si bien quizás en otros países, no sé, a veces me ha pasado que he tenido un jugador uruguayo y le pegaba mucho la manera con que, o la dinámica del fútbol venezolano en cuanto a eso de los viajes. Porque él decía que en Uruguay lo máximo que ellos viajaban eran 3 horas, si era en autobús. En Venezuela a veces tengo que hacer 6 horas en autobús, o también por ya cuestiones políticas y sociales, a veces el tema de viajar en avión también suma muchas horas. Algunas estrategias que ustedes aplican en cuanto a esta recuperación del jugador, o alguna estrategia que también ustedes hacen para que estos daños o esta carga física, porque también es una carga física y mental se le aplica al jugador, ustedes realizan para que el jugador pueda llegar más recuperado o pueda obtener un mejor rendimiento en campo. Si bien has tenido esas realidades en distintos equipos, quizás no es lo mismo el viajar con un equipo del centro a viajar a un equipo como Zamora, o viajar con un equipo como en Maturín, quizás. Sí, cuando estuve en Zamora o cuando estaba en Maturín, la realidad del país era otra y había más posibilidades de vuelos aéreos. Hoy el tema de los vuelos aéreos está bastante complicado y eso hace que haya muchos equipos que tengan que viajar mucho por tierra y bueno, que todos los trayectos por tierra aquí en Venezuela son largos, sobre todo para los equipos que no están en el centro, llámese los equipos de Puerto Ordaz, Maturín, Maracaibo, San Cristóbal, que no, de alguna manera no tienen ninguna ciudad cerca, los recorridos son largos. Nosotros cuando tenemos esa particularidad de algún viaje largo, que son muy pocos, pero que de vez en cuando los tenemos, porque, por ejemplo, para ir para Barinas, ya que viene el caso, desde aquí, desde Caracas, creo que hay 1 o 2 vuelos en la semana, entonces los vuelos no coinciden con lo que nosotros tenemos que hacer, entonces tenemos que irnos en autobús y bueno, son 6 horas. Entonces tomamos el viaje como si fuera una carga de entrenamiento y si tenemos tiempo ponemos alguna sesión de recuperación. Si no hay mucho tiempo para sesión de recuperación, tratamos de no hacer mucho en la sesión que tengamos, porque a veces, por ejemplo, jugás el domingo en Barinas y a lo mejor el miércoles tenés que jugar en Caracas, entonces te venís el domingo después del partido, llegás el lunes en la madrugada y a lo mejor ese lunes en la tarde no tenés la posibilidad de entrenar. Entonces lo que hacemos es el día martes hacer una sesión donde por ahí Noel repasa algún concepto táctico y después del entrenamiento hacer como una sesión de recuperación. Todo depende de cuánto tiempo te dé, pero siempre tratamos de buscar la manera de hacer sesiones de recuperación después de un viaje, porque nosotros consideramos de que lo importante después del viaje es recuperarlos bien. Javi, ya para finalizar y de antemano agradecerte tu tiempo y tu disposición con nosotros, quisiera que nos dejaran 2 últimas pinceladas. La primera, algún consejo a todos nuestros oyentes que te vean como referente y una frase que te defina y que te motive. Hoy, consejo. A buen monte fuiste por leña. No, mirá, si hay un consejo que pudiera dar, es que
que siempre hagan lo que les gusta o traten de hacer lo que les guste. O sea, que no hagan nada obligado. O sea, no elijan la profesión de preparador físico por obligación, sino que la elijan por gusto. Porque después todo va a ser mucho más aliviado. Ese es un consejo que pudiera dar. Y si hay una palabra que me define, yo creo que si hay una palabra que me define es testarudo. Que a veces me juega a favor y a veces me juega en contra, pero soy muy testarudo. Javi, agradecerte nuevamente por tu disponibilidad, y para nosotros ha sido un verdadero placer conocerte un poquito más a fondo y conocer tus inicios y conocer la manera en que estructuras el trabajo. Así que para nosotros ha sido un verdadero placer, compañero. Muchísimas gracias a ustedes. Javi, agradecerte también por el tiempo que nos has brindado, porque nos hayas contado un poco de tu experiencia. Espero que no sea la última vez o que sea la primera de muchas que podamos tenerte, y que nos comentes un poco acerca de esta experiencia tuya, de quizás abordar un tema más específico, como quizás sea la planificación, o desde otra mirada o desde un punto de vista, cómo es esa preparación también para competencias internacionales, que ya nos hable más de algún tema en específico, y que le puedas también contribuir con esta experiencia que tú has tenido a lo largo de estos años en el fútbol venezolano a muchos otros profes que seguro nos escucharán y que seguro quieren poder conseguir algún tip que a ellos le ayude o le beneficie en su trabajo también, o que ellos puedan adaptar a su trabajo. Entonces, para nosotros ha sido un gusto tenerte a un campeón de Venezuela en varios clubes, y a una persona tan profesional y con un nivel de optimismo, también de generar empatía como tú lo tienes. Bueno, muchísimas gracias, Rudy. Vos sabés que siempre contás conmigo. Y bueno, para lo que ustedes necesiten, de verdad que para mí es un gusto poder atenderlos. Y porque sobre todo con Rudy, que hemos tenido la posibilidad de compartir un curso que fue ahí donde nos conocimos, y bueno, de ahí nació esta amistad. Siempre hay mucha deferencia como para vos, Rudy. Así que, te repito, contás conmigo para lo que necesite, y bueno, para los que quieran hablar, estoy a su disposición.